Entonces, DPL no solo se adapta a la empresa farmacéutica, se adapta a todas las empresas. ¿Está bien? ¿Qué más? Evitar modificaciones. ¿Qué pasa si la colega tiene acceso a modificar el documento cuando ella no está autorizada? No es correcto. Entonces, el sistema debe de garantizar que al nivel que necesita la persona se haga la responsabilidad de los accesos. Si ella, dentro de sus funciones, tiene la capacidad para hacer modificaciones, tiene que tener acceso a esos archivos para hacer modificaciones. Si es simplemente la parte operaria, necesita tener simplemente lo lee, incluso lo aplica y esa es la función. ¿Qué más? Evitar daño y deterioro. Por lo general, el 80, 50, 90% de todos los procedimientos que están en físico, en el laboratorio, están manchados. ¿Ya? Entonces, como laboratorio, ¿qué te dice? De repente justo le cayó el reactivo de color y no se ve qué es lo que significa. Se supone que debe haber un área que me garantice que esa documentación, que este A, B, C, D, personas, esté de la mejor manera para evitar que no sepa qué es lo que viene en la segunda línea. ¿Ya? Seguridad y confidencialidad. ¿Ya? La mayoría de los laboratorios farmacéuticos tienen sus PC bloqueada la parte de para los accesos. ¿Por qué? Porque a ellos les costó hacer estos procedimientos. Entonces, que se lo lleve uno tras otro, es una falta de confidencialidad. Almacenamiento, y acá hablamos de las firmas electrónicas. ¿Qué pasa? La mayoría de los laboratorios actualmente están entrando a la parte de firmas electrónicas. Debe haber un procedimiento que me diga quiénes son los que tienen que tener la firma electrónica, cómo, con qué frecuencia y cómo, ante qué documento se va a aplicar o no se va a aplicar. ¿Está bien? Pues bien, los registros deben incluir informes de auditoría, revisiones de la gestión, quejas, investigaciones, administraciones, toda actividad que genere registro tiene que estar acá, tiene que ser monitoreada y garantizada. Así como generamos manualmente los registros, este punto de la BPL me habla que aquellos equipos que me generen data, por ejemplo, hay equipos de potenciómetros que te botan su voucher. Me diste el pH de una ampolla de la 8, te genera el valor con la fecha y simplemente. Eso es un registro, pero es un registro electrónico. ¿Ya? Hay equipos que están acoplados a su parte, digamos, un software. Entonces, aquellos que te generan una información, si usted corre en un HPLC y le genera una data de 100 cromatogramas, eso también es un registro. Entonces, ¿qué me pide la BPL con respecto a estos consideradores de datos? Que estén protegidos, que los softwares sean, digamos, que me garanticen trazabilidad de la información, que no sean manipulados, que entre en la analista y lo manipule, que de repente le ponga otra cosita más, todas esas cosas. Al control de cambios, ¿qué pasa? Actualmente los equipos modernos, ¿qué te dicen? Pongamos, yo le dije que primero haga el paso A y B. Después no, ya que debió ser A y C. Para hacer ese cambio, el software te pide y te dice, ¿por qué haces este cambio? Y tú le dices, error de transcripción, error de... ¿Para qué? Para que la persona, el auditor, cuando te venga a este punto, él ve, el analista A primero dijo A y B, pero después, porque de repente se equivocó, es A y C. Pero no solo queda ahí, su supervisor entra a tallar ahí. Como autorización del supervisor, se autoriza y el procesador da esa orden y puede ser. Entonces, todo eso, ¿por qué? Porque nosotros estamos trabajando con lo que dice la BPL, las muestras, para verificar y garantizar la calidad de esos resultados. Si yo monitoreo todo esto, aseguramos que lo que yo vaya a poner en el informe y diga el producto es conforme, esté garantizado y sea de calidad. Pues bien, ¿qué más me habla de esta parte de
y les voy a más o menos explicar a qué se llaman los procedimientos. Hemos visto. Entonces, nosotros tenemos procedimientos, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer una actividad, ¿ya? A ver, vamos a hacer, creo que todos tenemos unas tabletas y vamos a hacer el ensayo de texto también. Esta actividad lo que me va a generar es un procedimiento. Y que de repente yo digo, voy a hacer bajo la norma, bueno, no voy a hacer bajo ninguna norma estandarizada, reconocida, ni institucional, voy a hacer bajo mi propia técnica. Yo voy a tomar, mi procedimiento dice, el analista tiene que cuidarse, ponerse los guantes, ponerse la mascarilla, etc., usar pinzas, todo eso. Y me dice, yo voy a usar 40 unidades. Y digo, pesar el metafiltro vacío, poner cada una de mis tabletas. Ese es un procedimiento. ¿Y dónde lo registro? Empiezo a detallar cada una y dónde se registra. De repente, ¿qué me va a generar este procedimiento? Hablábamos de un registro. De repente voy a tener no solo un registro, voy a tener hasta 2 registros. De repente, mi registro de mi balanza. De repente, la analista A lo usó la balanza 10. Ya tengo un registro. De repente hay otro registro. De repente el procedimiento me decía usar el área de flujo laminar, por ejemplo, de repente tengo una muestra. Registrarse en el flujo laminar. Entonces, hoy día estamos 20 del 06 del 2015. Usó la analista A desde las 10 de la mañana hasta las 11 de la mañana. Otro registro. Puede ser que de repente el analista retiró la muestra el día de ayer, el 24 se retiró la muestra por el analista 10. Entonces, un procedimiento me puede generar cualquier cantidad de registros. Depende. De repente para mí solo necesito esto y por ende esto no. Porque la persona que te va a venir a auditar, ¿qué? Simplemente te va a auditar. Tú te pusiste hasta acá, ¡pum! No te va a decir, ¿por qué no hiciste esto? ¿Por qué no me lo pongo? Si yo me lo pongo hasta acá, como laboratorio, no tengo que cumplir. Hablamos de jerarquización de los procedimientos. ¿A qué se refiere? Tengo que tener documentos mayores, pueden ser los procedimientos, ¿ya? Tengo que tener documentos menores y puedo tener los formularios. Puedo tener documentos de otro nivel, podrían ser, por ejemplo, las etiquetas de los reactivos, ¿ya? ¿Y cuál es la importancia? Porque yo lo estoy poniendo. A mis procedimientos le voy a decir, son procedimientos mayores. Procedimiento A, B, C, D, E, F. Documentos menores, todos los que sean formularios. Y de repente otro tipo de registros son las etiquetas, de repente los accesos, etc. Entonces yo jerarquizo y de esa manera yo voy a tener el procedimiento. Pues bien, ahora vamos a pasar a esta parte donde me dice BPL, y es muy importante. Hemos hablado de la parte estructural de la empresa, de los procedimientos, pero ¿quiénes hacen la empresa? Son las personas que van a aplicar todo lo que yo puse en papel. Entonces, ¿qué me dice la BPL? Que mi personal sea suficiente. ¿Qué quiere decir? Voy a tener 10 actividades y para esa actividad quiero 10, lo lógico es que yo tenga esos 10. ¿Ya? ¿Qué me dice? La educación. Si yo para la actividad tal solo requiero que sea técnico, este será mi requisito. La capacitación, porque puede tener el título, puede tener el certificado, todo esto, pero de repente no está capacitado de que lo haya aplicado. Conocimiento técnico, puede tener estudios y la experiencia. Entonces, hay cosas que yo como empresa me lo voy a poner. Porque de repente para mí, por ejemplo, en las empresas los que hacen la parte de acondicionado material como operarios.
Entonces, para eso, para la empresa, lo único que les interesa es que tengan su quinto y secundario. Pero de repente, para el que me va a manejar un equipo de HPLC, necesito que sea capacitado, tenga experiencia de 5 años, de repente que haya viajado y que tenga el manejo en el equipo A más de 400 horas, etc. Depende de mi criterio como digo. ¿Está bien? ¿Y dónde lo voy a poner? En las funciones, en los no, en los roles, depende de las empresas. Ahí es donde se pone. ¿Ya? Y me hace una aclaración, también lo exige en este capítulo, es que yo debo tener personal en todas las áreas, dependiendo de la actividad que yo voy a hacer. Parte técnica, netamente técnica. Si yo tengo parte administrativa, sea secretario de esa parte. Si yo tengo la parte administrativa, que realmente depende de un administrador, que de repente me lo va a hacer. Entonces, todo eso se pone en los cargos. Entonces, la gerencia debe asegurar la competencia. De repente lo mando a capacitarse, lo mando al extranjero, le mando a los cursos, etc. Que sea supervisado. Acá sí BPL es muy estricto. Actividad que requiere ser supervisada tiene que tener registro. Si debe generarse registro. No es que yo lo ponga y digo, la persona que pesa, punto. Si bien es cierto, el supervisor no va a estar haciendo todos los días supervisión, tiene que ser aleatorio. Todo eso lo voy a poner, tipo, de repente todos los analistas al mes van a tener 10 supervisiones. De repente el supervisor, que va a ser otra persona, empieza, a la colega le dice que tú voy a supervisar todos los miércoles y jueves. Queda registro de esa actividad. Personal ya empleado de manera permanente o por contrato. Generalmente los de mando medio no están regidos por contratos. Normalmente los trabajadores es contrato. Entonces, para BPL, por eso es que ahora en la industria farmacéutica hay muchos colegas que están entrando. Antes no. Antes en acondicionado, me acuerdo que había un químico y todos eran técnicos. O sea, le llamaban técnicos, pero eran de los de service y todo lo demás. Ahora no. Te pide, ella es el responsable de acondicionado, está el supervisor, está la parte que capacita a otro personal, por lo menos 3 o 4. Lo que ha generado esto de que definitivamente en la industria hay más personal netamente capacitado y colegas. ¿No? ¿Qué más? Ya hemos hablado de las personas. Yo tengo un personal completamente capacitado, competente, que realmente la actividad que él haga realmente es una persona al 100%. ¿Qué pasa si yo le doy una instalación que estamos de frío y él está trabajando a menos 10 grados centígrados? ¿Va a trabajar? No. Entonces, yo como empresa tengo que estar dando instalación y va a depender mucho del diseño de la empresa y las instalaciones de lo que yo quiero que funcione en esa parte. ¿Está bien? Del tamaño. Y el tamaño va a estar en relación a lo que yo voy a hacer. Si yo voy a fabricar cada vez 1000 unidades y de repente las 1000 unidades necesito 20 metros cuadrados y le doy 5 metros cuadrados, definitivamente no va a estar en la... Va a haber asignación de repente el personal, de material, de todo. Las construcciones. Si mi personal va a trabajar en el área de microbiología, lo lógico es que esa área esté estéril, que no haya contaminación cruzada. Y si no le veo las capacitaciones, por muy personal que sea, no estoy seguro que su muestra va a salir contaminada y contaminada, va a salir no conforme. Pero si mi área tiene una ventilación, estoy controlando bien el área, estoy controlando los vapores, estoy controlando la humedad, estoy evitando que todo lo que me pide las normas mi personal está capacitado, mi personal de planta que está fabricando está capacitado, por ende el producto terminado va a salir estéril y conforme a ser. Entonces, todo esto, las instalaciones sí tienen que ver mucho. Por ejemplo, si ustedes van a ir a un laboratorio que van a ir a inspeccionar y las parrillas están a nivel del piso y simplemente estamos en Lima, donde la humedad está como está muy alta, ¿ustedes creen que esos productos después de 2 o 3 meses van a estar en las mismas condiciones? No. Entonces, las instalaciones son importantes. Y la ubicación, ¿ya? Entonces, va a depender de la actividad que yo vaya a hacer. Entonces, me dice, me pide que las áreas de refrigerio y de descanso deben estar separadas del área de laboratorio. Correcto. Hace años
tomar, calentar tu comida en los equipos de los laboratorios. Hace más de 5, 10, 8 años, esas cosas han ido cambiando. ¿Ya? Yo cuando entré como practicante, yo podía calentar mi comida en el baño María de Oro. Ahora tengo que comer a 5 metros y 6 metros. No puedo. ¿Ya? Entonces, ¿qué más me dice BP? El cambio de ropa y baños debe ser usado, debe ser de acceso fácil y apropiado para el número de las personas. ¿Qué pasa? Antes, los laboratorios que tenían eran laboratorios industriales, es decir, tenías tu área de baños y tenías dos, ¿cómo se llama? Para duchas, para bañarte, y eran más de 15 personas. ¿Ya? O sea, el que tenía suerte se bañaba, el que no tenía suerte no se bañaba, porque tenía igual que marcar a las 8 en turno ahí adentro. Entonces, por ende, ¿qué traía? Los productos se contaminaban más adelante. Entonces, ¿qué más me dice BPN? Disponer de equipos de seguridad. BPN, si bien es cierto, tiene un capítulo exclusivo para la parte de seguridad, ahí no te habla mucho de la implicancia de la seguridad como lo hace ahora ya las otras normas. ¿Ya? ¿Qué pasa? Si yo en mi área voy a trabajar con fuego, lo mínimo que debo tener como equipo de seguridad primero es un disipador. Si mi personal va a utilizar una estufa, lo mínimo que tiene que tener son los guantes para coger material que está caliente. Si mi personal va a usar, va a cortar cajitas, lo mínimo que debe tener son guantes anticortantes. Yo nunca había escuchado de guantes anticortantes. Cuando lo vi me pareció, pero estos son guantes comunes y corrientes, y falso. Tú le podías poner cuchillo, tijera, y no pasaba nada. ¿Por qué? Porque tú le estás ayudando a tu personal que se cuide, y por ende va a cuidar el producto que está en sus manos. ¿Ya? ¿Qué más me piden para las instalaciones? En los archivos, como antes hablábamos, toda esa documentación que como proceso genera, registros, procedimientos, cromatograma, los vouchers, los equipos te dan esos vouchers así que te dan, no sé cómo le llaman los fotos, que te dan las impresiones de los equipos, por ejemplo, tienen una versión de un año nada más. ¿Qué hacen los laboratorios? Ahí, por ejemplo, la balanza registró 12 gramos, por ejemplo. Con el tiempo se borra. ¿Qué hacen los laboratorios? Tienen que sacar el fotocopia. ¿Ya? Aunque resistente, pero que se llama. ¿Qué debe ser de uso restringido? Si yo soy personal de microbiología, necesariamente tengo que tener el acceso necesario a todas las áreas de microbiología en las cuales me compete. Pero si soy responsable de marketing, ¿qué tendría que hacer en microbiología? Primero, porque no sé cómo desempeñarme y desenvolverme en esa área. De repente entro y en vez de cuidarme me contamino y contamino el resto. Es cada persona en su lugar y el acceso para eso. ¿Está bien? ¿Qué más me dice? Que yo debo tener procedimientos para eliminar los desechos tóxicos. Todos los laboratorios nos estamos matando poco a poco. ¿Ya? Si al final vamos a terminar con una úlcera o con un cáncer alimenticio. Porque es cierto. Si bien es cierto, usas guantes, usas mascarilla, usas extractores, usas todo, toda la vida está contaminada. ¿Ya? ¿Por qué? Más que todos los laboratorios farmacéuticos, por el tipo de solventes que se usa y por la mezcla que generamos con los medicamentos que nosotros usamos. Por ejemplo, para un análisis de naftaleno, uso acetonitrilo, uso metanol, uso butirofenol, más la muestra, que no solo es la muestra, sino los excipientes, yo genero unos reactivos, que no sé qué tipo de potencia tienen porque es una mezcla. Entonces, ¿cómo lo voy a eliminar? Pasando, por ejemplo, por el área que toda la parte administrativa está trabajando. Está contaminando, ¿no? Entonces, por eso es que BPN te dice, debe haber una eliminación segura de esos reactivos. ¿Ya? Que de repente una empresa, hay empresas que se dedican a la eliminación de todos esos solventes, ¿no? Entonces, eso yo lo escribo. La eliminación de primera instancia va a ser en contenedores de vidrio máximo de capacidad de 3 litros, las cuales serán recogidas todos los fines de semana por el personal que he contratado, que puede ser un service que me hace eliminación de desechos. BPN lo que te va a decir, ya, tú estás eliminando todos los viernes, dame el registro de todos los miércoles, de todos los viernes de este último mes.
vuelve a ver, se llevaron mis frascos, 15 frascos, 10 frascos. Y ahora dice, ya, tú contrataste un service. ¿Cómo garantizas que ese service realmente te está haciendo las funciones? Eso debe estar escrito. Debe ser un service que realmente cumpla con la ecología, que cumpla de repente con buenas prácticas ambientales. Eso yo lo evalúo. De repente que lo elimine y lo vaya a cualquier lugar sitio y le digo, hecho. Eso me lo pongo yo y más eso me lo voy a repetir. ¿Qué más me habla de los laboratorios? Pues bien, depende de lo que le guste hacerlo. Si yo voy a trabajar con reactivos, depende, dice, pues bien, tienes que tener una área adecuada para eso. Y no es que solo tengas el área, sino que lo tengas ordenado. Si mi reactivo tiene que estar en una temperatura adecuada, pues ponlo en una temperatura adecuada. Si tiene que estar congelado, pues úsalo en una temperatura adecuada. Si esos son gases, pues lo tienes que tener en valores específicos. ¿Cómo? Te lo dice por eso. Si tú vas a producir, tengo un lado. Si tú vas a utilizar reactivos, en un lado. Si tú vas a usar estándares, también a otro lado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las instalaciones deben estar de acuerdo a lo que yo voy a hacer esa actividad y a lo que va a contener. ¿Está bien? Por eso es que estábamos hablando que también le debo de dar las condiciones de almacenamiento. ¿Qué pasa? Hay laboratorios que dicen que una refrigeradora, la parte de abajo es de 8 o 2 grados, creo que hay un error ahí, y la parte de arriba, todos ponen algo. ¿Alguna vez han comprado sus televisor? Eso te dicen refrigerados, ¿no? Diga que son las boquitas soltando. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? Lo ponen en la mampara de este lado, de la refrigeradora. Entonces depende que te dices, ya, tú estás poniendo en esa parte. Ya. ¿Cuánto está? De 2 a 8 grados. Bacán, qué chévere. Ya, ¿y cómo lo registras? Debemos tener registro de temperatura. Si bien es cierto, cuando ustedes hacen su inspección en BPA, es lo que hacen, ¿no? Van a ver, tengo medicamentos que están a 8 grados. Ya, pero la pregunta es, ustedes miran los termómetros, ¿no? Mi pregunta sería como auditor. Y el certificado de calibración, ¿lo ven? Los registros, ¿lo ven? Los estándares, cada cuánto tiempo le están dando a ese registro. De repente, supongamos, cuando yo hago, que no lo tienen hasta más, yo hago, ¿cuánto tiempo lo tengo abierto? ¿Qué implicancia tiene esos 10 a 15 minutos en subir y bajar de temperatura? Si es crítico, de repente en una farmacia no se llega a ese punto, pero sí en nuestra farmacia, 100 laboratorios de servicio. ¿Por qué? Porque existen ya unos registros que te miden y te censan la temperatura cada segundo. Entonces te van a dar unos picos, así como el electrocardiograma, donde te dicen, a las 8 de la mañana tú abriste y te botó 8 grados, te pasó hasta 15 grados. ¿Ya? Entonces hay laboratorios que sí son bien específicos, laboratorios de control de calidad, que ellos dicen, todos los días se abrirá para sacar reactivos a las 8 de la mañana. Entonces ya lo tienen controlado ese pico de apertura. Y durante todo el resto está cerrado. Y para devolver, de repente a las 4 de la tarde. Entonces, ya poco a poco, de repente los laboratorios solo empezaron a monitorear con su termómetro, ahora ya son los tontos que ya te registran, porque antes tú que registrabas 8 de la mañana, ¿no? Y después cuando te ibas, y que a las 12 del mediodía no subió la temperatura, entonces poco a poco se está avanzando en ese tema, ¿ya? Entonces, ¿qué más veo esto? Almacenamiento debe ser controlado, monitoreado y registrado. Y se va a generar un registro, ¿no? Y el acceso debe ser restringido por el hecho de la seguridad. ¿Qué más me habla de instalaciones? Que yo no debo de controlar todo. Si esa área necesita control de aire, lo controlo. Si esa área que yo voy a poner de repente estándares necesita de temperatura, que haya una humedad solo de 40 grados, y me estamos escuchando de 40, pues yo como área debo tener de repente secadores, extractores, y yo voy monitoreando todo eso. ¿Para qué? Para que yo me garantice, como empresa, como laboratorio, yo garantice que lo que
yo tengo ahí, o la actividad que se esté haciendo ahí, realmente los resultados sean de calidad y sean confiables. ¿Qué más me pide? El DPL, la guía del informe 44, netamente está orientada a ensayos físico-químicos. ¿Y cuáles son esos ensayos físico-químicos? Peso promedio, infiltración continua de compuestos relacionados, etc. Pero hay una guía, que es la guía 961 de los que es la guía para DPL de ensayos microbiológicos. Y así como le pide a laboratorios de ensayos físico-químicos su requisito, esta guía te da, si tú tienes y fabricas ampollas, necesitas un área estéril. ¿Para qué? Para hacer el ensayo de esterilidad. Entonces voy a pasarlo de una forma muy rápida, porque es un informe, prácticamente es otra guía, pero sí les he puesto todo el problema de los puntos importantes. Por ejemplo, áreas separadas como la reproducción, ¿ya? Que de repente hay un ingreso de muestras, un ingreso de eliminación de lo que me genere el estudio de microbiología, porque se supone que hay varias muestras contaminadas y muestras contaminadas, que minimice los riesgos de contaminación. De repente monitoreo, personal autorizado, el aire acondicionado debe estar asegurado. En la parte de producción se controla bastante el aire acondicionado. De ese aire acondicionado de repente ingrese estéril y salga de repente también los filtros seca, etc. Lo mismo te da. De repente, ¿qué más? El aire habla, esta guía que habla de las áreas, de las distribuciones, los niveles de contención, de repente son un flujo laminar, de repente no, de repente los guantes, ahí quedó, eso te lo va a exigir la guía. ¿Qué más te pide? La clasificación de las áreas. De repente solo es el área estéril, pero esta es la parte solo de la preparación de medios, de repente no necesito. Para la preparación ya de muestras, un plaqueo, de repente un flujo laminar, de repente otras áreas más, ¿no? Entonces, esta guía te da las áreas no compartidas. En fisicoquímica puedes compartir todas las áreas que quieras, porque ahí no nos interesa si te contaminas o no te contaminas. O sea, si se contamina la muestra, ¿por qué? Porque ahí la parte física nos interesa. Hablamos de contaminación desde el punto microbiológico. En microbiología sí, netamente es muestra en un área específica. ¿Para qué? Para que no se contamine. La preparación de los medios de cultivo en otra área. ¿Para qué? Porque de repente de menos requisitos que el área del plaqueo. Entonces, todas esas cosas para evitar una contaminación. ¿Qué más? Un programa